sin pena ni gloria. Así es como algunos deciden pasar a la historia. Esto no es un juicio panfletario sobre traición y otros demonios. Y es que algo debe estar pasando para que algunos abandonen sus raíces políticas, pierdan todo tipo de respeto, tanto de sus aliados como de sus adversarios, en una infructuosa búsqueda de reconocimiento y desprendidos de la madurez que debería caracterizar a un dirigente político. En el caso venezolano, esto obedece al fracaso de las acciones directas para derrocar la construcción del modelo social y político que surgió en este país en 1999 y que se mantiene en resistencia. Intentos de golpes de Estado, intentos de magnicidio, agresiones internacionales, bloqueo económico y financiero, difusión de noticias falsas, guerra psicológica de cuarta y quinta generación y un largo etcétera. Y ante este panorama, infiltrarse en las entrañas de la más connotada izquierda latinoamericana parece ser la luz en el camino para que los amos del mundo logren el cometido. ¿Funcionará? Veamos algunos casos, unos más recientes que otros, pero vigentes. La ahora alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU tiene un interesante pasado que pudiera explicar las graves omisiones que reflejó en su informe sobre la situación de Venezuela. Y es que su mandato como presidenta de Chile, puesto que por cierto asumió por 2 periodos consecutivos gracias al apoyo internacional y al impulso de la revolución bolivariana a los partidos de izquierda del continente, estuvo marcado por la represión y el derramamiento de sangre del pueblo mapuche, que solo exigía respeto por sus tierras ancestrales. Y hasta bajo la ley antiterrorista heredada por Augusto Pinochet, sentenciaron a los líderes indígenas. La primera víctima del gobierno de Bachelet se llamó Juan Lorenzo Coyún Catril, de 71 años, quien fue asesinado por los carabineros. El caso lo asumió la Fiscalía Militar y el responsable fue absuelto. Hasta Amnistía Internacional interfirió recomendando al Estado de Chile una serie de políticas a favor del respeto de los derechos humanos. Entre ellas, la demanda a Bachelet para que no aplicara la ley antiterrorista de Pinochet. Sin embargo, la respuesta de la connotada líder de la izquierda chilena durante su segundo gobierno fue aplicar la Operación Huracán, que significó la más brutal represión contra el pueblo mapuche. Michelle Bachelet refleja profundas contradicciones en su proceder que dilapidan sus orígenes, esos mismos que tras propinarle la muerte a su propio padre, producto de fuertes torturas, la llevaron al exilio en territorio estadounidense. Venezuela nos necesita como albañiles y no como jueces. La presión exterior solo crea paranoia y esto no colabora hacia condiciones internas en esa sociedad. Repito, la verdadera solidaridad es contribuir a que los venezolanos se puedan autodeterminar respetando sus diferencias, pero esto implica un clima que lo posibilite. Es muy difícil hoy, pero toda otra alternativa puede tener fines trágicos para la democracia real. Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible. Por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido. De esta forma se plantó Pepe Mujica en contra de las agresiones internacionales que inició Luis Almagro en el seno de la OEA contra Venezuela en septiembre de 2008 y de esta forma se despidió de Almagro, con la nostalgia que al parecer le dejó su decepción. Este carismático líder de izquierda uruguayo también llegó a la investidura del primer mandatario en su país durante el impulso que le dio la revolución bolivariana a los pueblos latinoamericanos para convertirse en gobiernos a principios del siglo XXI. Lo incomprensible es que luego de asumir esta posición en defensa de la democracia y la soberanía venezolana, asegure meses más tarde que hay una dictadura. ¿Cómo comprender a Pepe? ¿Cómo comprender al político de intachable coherencia, el que vive en un ranchito y maneja un viejo escarabajo? Ese mismo que hace un año defendía la democracia de un país al que ahora llama dictadura. ¿Será acaso otro espejismo político? Sin pena ni gloria, también es el rumbo de un grupo de personajes que no solo sirvieron o se sirvieron al pueblo venezolano, sino que además fueron parte de la creación del proyecto bolivariano con sus aciertos y desaciertos.
los más sesudos técnicos que acompañaron a Hugo Chávez y que ahora se ufanan de no ser parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero no asumen la responsabilidad de muchos de sus actos. Se lavan las manos. Rafael Darío Ramírez Carreño, vicepresidente del área económica, ministro del Poder Popular de Petróleo y Minería, presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Pues yo estoy obligado a decirlo. Rafael Ramírez fue, ha sido y es uno de los hombres más leales al comandante Chávez. Así se presentaba a quien ahora denuncia ante la ONU violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Llama a una junta patriótica, considera que la salida del conflicto en Venezuela a través del diálogo por la paz y la reconciliación es un pacto, entre otras cosas. Usted fue una representante y una férrea defensora del chavismo. De hecho, como decíamos, estuvo al frente de la Fiscalía de ese país durante casi 10 años, entre 2008 y 2017. Sin embargo, hoy se transformó en una de las principales voces opositoras al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Cuál fue el clic? ¿Cuándo y por qué dio ese giro? Mira, yo siempre cuestioné y critiqué las cosas que no estaban apegadas a la Constitución y a la ley. Ningún periodista serio dejaría de hacerle la misma pregunta a quien, por ejemplo, tuvo una participación protagónica en la sentencia que hiciera la justicia venezolana en 2015 al ahora prófugo Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular, condenado a casi 14 años de prisión por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio. Acciones que dejaron un saldo de 43 víctimas mortales. Lo incongruente es que después, como fiscal en el exilio, dijera que cumplió esa misión por presiones del chavismo, declaraciones con las que los medios se dieron un festín. 10 años sufriendo entonces presiones, pero disfrutando de las mieles del poder. Si tanto pudieron evitar, ¿qué los aguantó? Cosa veré de Sancho. Como estos, hay otros personajes que por ahora no mencionaremos, pero reseñar a uno es reseñar a todos porque son estrechos sus vínculos y sus intereses. Aunque sigan ondeando las banderas de un chavismo pulcro que desmontan ellos mismos cuando, por ejemplo, comparan a Hugo Chávez con la figura de un autoproclamado o viralizan intrigas en torno a su humanidad. El sistema digestivo del pueblo venezolano es muy fuerte, pero estos casos sin duda le alteran. Por eso, escudriñarlos debe ser ejercicio solo para profesionales de la coloproctología social. Y mientras siga corriendo este lapso de la historia, sin pena ni gloria, quedan solo sus recuerdos en la esperanza del pueblo.